Buenas tardes, señoras y señores amigos y socios de Xuntanza. Bienvenidos a todos a nuestra primera conferencia tras este parón cultural que hemos tenido por culpa de la pandemia. Hoy nos gustaría agradecer y presentaros a don Antonio Troncoso, que será nuestro ponente de hoy, que nos va a hablar de dos bicentenarios galaicos, como fueron Concepción Arenal y Luis de Trelles. Recordaros que Concepción Arenal fue una experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora dramática española encuadrada en el realismo literario y pionera del feminismo español. Y Luis de Trelles y Noguerol, ¿vale?, que fue un jurista español, fundador de la adoración nocturna española y defensor del carlismo. Para volver a nuestro ponente de esta tarde, nos gustaría, aunque todos lo conocéis sobradamente por los años que lleva ilustrándonos en la Xuntanza, a don Antonio, ¿vale?, contaros un poquito acerca de su vida. Pues don Antonio nació en Pontearias, en Pontevedra, villa de la que ha sido nombrado hijo predilecto, y realizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Santiago, así como sus estudios sociales en las universidades de Granada y Salamanca. También se doctoró en Sevilla con una tesis titulada Propiedad Comunal. Fue coronel auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra y fiscal del Tribunal Supremo en la Sala de lo Contencioso Administrativo. A lo largo de toda su vida profesional, ha venido practicando los estudios de Geografía e Historia de España, una de sus grandes aficiones. También fue profesor de esta asignatura en la Escuela Normal de Ceuta y profesor de Geografía Turística de España y del Mundo en Burgos. Junto a su esposa, Pilar Raigada, escribió el primer libro de Geografía Turística de España en el año 1971, siendo declarada de interés turístico. Después, durante su etapa en Sevilla, continuó su actividad cultural en el Ejército, organizando cursos para oficiales y suboficiales. También publicó una revista de divulgación cultural para el soldado y una publicación de geografía turística que se entregaba gratuitamente a todos los soldados para el conocimiento de aquella tierra. Finalmente, promovió toda la actividad de recreo educativo del soldado y fue miembro de la Junta Central del Estado Mayor del Ejército. A lo largo de estos años, don Antonio ha sido ponente y profesor en numerosos simposios. Ha impartido numerosas conferencias en diferentes universidades de Europa y de Estados Unidos. Hoy tenemos la gran suerte de volver a contar con don Antonio en nuestra primera conferencia virtual de Xuntanza. Y además lo va a hacer hablando sobre dos grandes expertos del derecho como fueron Concepción Arenal y Luis Trelles. Gracias, don Antonio, por estos más de 20 años que nos ha regalado y los que le queda por regalarnos. Ya la próxima la tendremos en enero. Esta vez no se lo vamos a poder agradecer con un aplauso en persona, pero se lo queremos agradecer con nuestros aplausos virtuales. Don Antonio, este público virtual ahora es suyo y puede ilustrarnos con sus conocimientos. Muchísimas gracias. Bueno, mis amigos, no esperaba yo esto me debe Ovidio un tostón porque esta información no contaba yo con ella. Bueno, muchas gracias, Laura, por esta presentación. Ya me conocéis, llevo 20 años predicando el comienzo del curso y la fiesta de la Virgen de la Paz, que esperamos que en el próximo enero podamos seguir con esta tradición. Xuntanza, y yo hablo en nombre de ella, agradece a todos vosotros vuestra hospitalidad, porque me dais además el honor de entrar en vuestras casas. Y no estamos en el salón de la asociación, sino que os veo a algunos de vosotros que estáis en vuestro domicilio, y para mí es un signo de agradecimiento y de familiaridad que me ofrecéis. Seguramente os preguntaréis por qué este tema y por qué en esta fecha. La fecha, hablando con Fernando, decidimos que fuese a finales de noviembre, porque para los gallegos el mes de noviembre tiene una
serie de connotaciones muy grandes. Es el mes de las ánimas, la esfollada, del magosto, de la matanza, del vino nuevo, do viño novo, de los grelos, toda una cultura de sentimientos que nos acompaña de por vida. Yo hoy, incluso, estos días escribiendo estas notas, pues recordaba mi época cuando era cativo, que venía el potero, el aguardentero, y montaba su tingladillo allí en un cubierto, en un pajar, y que los chiquillos poníamos las peras a hacer que se cocían en el pote y después medios adormilados, porque quedábamos un poco chispas, oíamos contar aquellas historias de mozas engañadas y de dramas esto entre parejas que era el tema socorrido de estos personajes. Tampoco hemos tenido duda sobre el tema del que ya hace meses antes de todo esto habíamos comentado precisamente, porque en el año 2019 se cumplieron 200 años del nacimiento de Trelles y en este año que va a terminar, en enero, 200 años igualmente del nacimiento de Concepción Arenal. Son dos vidas curiosas. Ambos nacen en la jurisdicción antigua de Mondoñedo, hoy diócesis de Mondoñedo Ferrol. Son dos gallegos excepcionales, quizá únicos en la historia no solo de España y de Galicia, incluso universal, y soy consciente de lo que afirmo. Alguno dirá, ya está el apasionamiento de Troncoso, pero por nuestra intervención hoy veremos aspectos de la vida de esta gente, de estos dos personajes, que son únicos en una serie de temas que enfocaron y tocaron. Valores ambos que entiendo que no han sido suficientemente examinados y valorados, vuelvo a repetir, por parte de la intelectualidad tanto gallega como española. Son dos gallegos de paz en el convulso siglo XIX de España y que merecen un mayor reconocimiento de la historia. Y en este momento de cierto pesimismo nacional, porque hay gente deseosa de la muerte de España, los traigo precisamente porque son dos paisanos nuestros que supieron combinar perfectamente el amor a su tierra y el amor a España. Y ambos, con su conducta y sus hechos, engrandecieron tanto a Galicia como a la nación. Como todos sabemos, en la historia de las naciones hay pues periodos álgidos de grandeza y otros de miseria. Es la humanidad en sí misma, cómo se desarrolla y cómo vive. España no podía ser una excepción. En el siglo XV y XVI terminamos la unificación nacional, descubrimiento de América, evangelización, proclama de los derechos de los indios, de los indígenas, que ya lo hace Isabel de Castilla en su testamento, y todo un catálogo de valores que aún ahora nos asombra cuando los reconocemos. Y entre ellos, por último, la Escuela Jurídica de Salamanca, que habla precisamente de una concepción ya universal y del derecho. En cambio, el siglo XIX, por contraste, se conjugan todas las desdichas, todas, que pueden caer sobre una sociedad. Es un siglo que empieza con una guerra con Portugal
innecesaria, aunque fruto de aquella guerra es la incorporación a España de Olivenza, y termina pues nada menos que con la agresión yanqui de los americanos, de los sajones, a España en Cuba y en Filipinas. En realidad una agresión que continúa, porque en este momento que entra en crisis, yo soy de los que entiendo que sí, la cultura sajona, que es cuestionada en muchos aspectos, quizá la reserva moral y espiritual de nuestra sociedad esté en los hispanos, en esos 600 millones de personas que hablan español y que, aun sin quererlo, piensan en español. Y en este siglo XIX, ya digo, lleno de conflictos, de guerras civiles, de asonadas, hay medio centenar de pronunciamientos a lo largo del territorio nacional, hay 3 guerras civiles, hay otras en el extranjero, hay conflictos de todo género, destacan precisamente, sobre todo la media de intelectuales y de juristas que hay en España, destacan Concepción Arenal Ponte y Luis de Trelles y Noguerol. 2 vidas paralelas en lo casi el lugar de nacimiento, paralelas en lo cronológico y paralelas en lo espiritual, en dos vertientes que ahora no se quiere reconocer. En la vertiente de amor a España y de amor a España al pueblo español, a la sociedad española, y la vertiente de espiritualidad, de cristianismo militante. Vamos a iniciar a comentar la vida de Concepción Arenal. Lógicamente es tan extensa, tan inmensa, que en el espacio de 10 minutos o un cuarto de hora que le dediquemos es insuficiente y solamente daré unas pinceladas de ella. Nace el 13 de enero de 1820 en Ferrol. 5 meses después de nacer Trelles. Y fallece en Vigo, donde está enterrada. Si vais alguna vez al cementerio de Pereiró, tiene allí un bellísimo monumento, fallece el 4 de febrero de 1893. Es un año. Nace 5 meses después de Trelles y fallece 1 año y 6 meses después del fallecimiento de Trelles. Hay como una cierta sintonía vital y cronológica en la vida de estos 2 gallegos. Con respecto a Concepción Arenal, y respetando su trayectoria vital, hacer una observación. No es la primera mujer, la primera gallega que destaca en la historia. Nosotros ya tenemos un ejemplo con Egeria, aquella gallega del Bierzo, que a finales del siglo, a finales del siglo IV, desde el Bierzo, llegó hasta Jerusalén, peregrinando. Tenemos otro personaje importante, Santa Eufemia, Ilduara, la hermana de San Rosendo, doña Urraca, la reina, la que resiste con los gallegos el cerco en Zamora. Allí estuvieron antepasados míos ya defendiéndola. María Pita, en el siglo XVI, y en la época que nos ocupa tenemos a Juana de Vega, a Rosalía de Castro, la condesa de Pardo Bazán, Sofía Casanova, es decir, toda una pléyada de todo un conjunto de mujeres
que destacaron evidentemente en las distintas actividades a las que estuvieron dedicados. Ahora bien, Concepción Arenal, junto con Isabel de Castilla y con Teresa de Ávila, constituye, a mi juicio, la trilogía más gloriosa de mujeres de la historia de España. ¿Qué aspectos entre muchos podemos destacar de esta mujer? El primero es su originalidad en los planteamientos que hace sobre el estudio del hombre y la mujer. Estamos ante una verdadera antropóloga. Dejando aparte el hecho anecdótico, que no es la primera, porque la primera fue Juana de Arco, que se viste de hombre para asistir a sus clases a la universidad y a las reuniones entre intelectuales y políticos, lo que nos descubre su fuerte personalidad y su recio carácter. En La mujer del porvenir, uno de los ensayos que más impacto produjo en su época, y desde la antropología social combate la arraigada y aceitada idea de la inferioridad de la mujer con respecto al hombre, cuestionando la estructura de la sociedad de su época y el rol que se le había asignado a la condición femenina. Es la primera feminista que aparece en la historia de la humanidad. Si tenemos en cuenta que los movimientos feministas reivindicativos en Estados Unidos y en Inglaterra aparecen a finales de ese siglo, pero solo en el ámbito laboral, solo en el terreno de los salarios, pero no en el terreno de la concepción del hombre y de la mujer. Y además se adelanta en 150 años a la Declaración de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1979, que rechaza toda discriminación por razón de sexo. Es decir, tenemos a una mujer natural de Galicia que en Madrid reivindica la igualdad biológica y natural del hombre con la mujer. En este terreno, además de la antropología social, que es novedosa, que yo califico de revolucionaria para su época, distingue además en el ser humano aquellos elementos que son esenciales: respeto a la vida, a la dignidad, a la capacidad intelectual, a la libertad, de los meros circunstanciales, que también son respetables, pero en inferior grado, que es la raza, la religión y la cultura. Pero todos como derivados de la dignidad del ser humano, dignos de ser aceptados y respetables. Pues estamos ya aquí, a mediados del siglo XIX, con un adelanto de lo que ahora se conoce como derechos humanos. Perdonadme. De su extensa e intensa biografía merece señalarse. Primero, que fue una mujer polifacética. Tocó todos los campos de la organización social de su tiempo, especialmente la situación de la pobreza y la situación de la mujer. Son los dos vectores que mueven todo el pensamiento de Concepción Arenal. Denuncia las desigualdades sociales ya en aquel momento y en medio de una política antirreligiosa. No olvidemos que estamos en la época de las persecuciones
y de la desamortización, elogia la labor del cristianismo y sobre todo de la Iglesia y de las congregaciones y movimientos religiosos a favor de las clases más desfavorecidas. No olvidemos que a partir de 1835 el mundo rural y el mundo de los pueblos queda totalmente desarmado, moral, políticamente y económicamente, porque al suprimir las las fundaciones, al suprimir las manos muertas, al suprimir parte de los bienes comunales de los pueblos, la gente se encontró sin un medio de subsistencia, se encontró totalmente desamparada. Y esto es lo que lleva a Concepción Arenal, junto después con Trelles, como hablaremos, a hacer un estudio sociológico de esta situación. En el plano penal, que es en lo que más destaca, fue una gran reformadora y una gran crítica con toda la organización jurídica del momento. De ella es la famosa frase: odia el delito y compadece al delincuente. Analiza toda la política penitenciaria y correccional y critica muy severamente su organización, tomando como referencia no solo las razones universales de carácter humanitario, sino también de derecho comparado, porque es una mujer para su época que viaja. Está en Italia, está en Portugal, está en Francia, y aporta con tal motivo ideas para mejorar la estructura y aplicación al ámbito de España de la reforma penal. Ya en sus viajes se relaciona con el mundo extranjero, el arzobispado de París, la Academia de Francia, la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas, que premia su obra la beneficencia, la filantropía y la caridad. Este es un capítulo curiosísimo, porque como ella sabía que la iban a vetar por ser mujer, no firma el ensayo y lo firma en nombre de un hijo que tenía 10 años. Se descubre que realmente no lo pudo hacer el niño y hay una primera resistencia para reconocerle el premio. Al final se le concede. Interviene activamente en el Ateneo, el primero que se organiza en Madrid, literario y artístico de mujeres. Está en el Congreso una ponencia importantísima hispano-portugués-americano sobre la organización social. Participa en la asamblea de las conferencias de San Vicente de Paúl en París. Incluso, como anécdota, mantiene una relación muy cordial con la esposa del entonces rey de España, Amadeo de Saboya, para recibir fondos para el beneficio de las obras sociales que mantiene. Y la esposa de Amadeo de Saboya, incluso ya abandonando España, sigue contribuyendo. No tenía acceso a las cámaras. Entonces, como saben, hasta 1930 las mujeres no tienen derecho al voto. Pero los políticos de la época la consultan para una serie de realizaciones e ideas que tienen. Y es la primera mujer que ocupa un alto cargo de responsabilidad, nada menos que con la categoría de directora general, para inspectora de cárceles de mujeres. Y ella no pudo llevar a buen término sus ideales. ¿Por qué? Porque al cesar el gobierno que la había designado, cesa ella también. Es además precursora con un siglo de adelanto a la Declaración de los Derechos del Hombre. Ella ya defiende en sus escritos la igualdad política y jurídica, la supresión de toda clase de servidumbre, la libertad de religión y de asociación, el derecho de reunión, la libertad de conciencia,
la protección de las organizaciones benéficas, garantía en el proceso penal o la humanización de la pena, la rehabilitación y reeducación del condenado, la supresión de las penas corporales, el derecho a la protección social. Es decir, que nos encontramos con una mujer que se adelanta en 100 años a una serie de conquistas del orden penal, del orden penal y social de su época. Y todo esto, además, ella lo justifica desde una visión cristiana de la vida. Es curioso que este aspecto de Concepción Arenal, a propósito, se silencia, como queriendo decir que estos ideales pacifistas y reformadores brotan de su propia tal, cuando ella en realidad dice que el fundamento de todo esto, porque insiste muchas veces en la labor benéfica que tuvo la Iglesia y concretamente para España. En el terreno del pacifismo se opone a las guerras que asolaron todo el siglo XIX, como es lógico, y se opone igualmente a la política persecutoria de la Iglesia, especialmente cuando la Revolución de 1968 suprime las conferencias de San Vicente de Paúl, que en aquel momento era la única organización social que había venido a suplir las carencias que produjeron las desamortizaciones, y junto con Luis de Trilles consiguen que se le devuelva los bienes y se autorice la actividad de las conferencias. En la Tercera Guerra Carlista ya podíamos escribir un tomo completo de cuál ha sido su actuación, pero podemos decir que es la que pone en práctica la recién constituida organización de la Cruz Roja y dirige ella en persona un hospital de sangre en Miranda de Ebro y Regil, promoviendo además la creación de un fondo de ayuda a los heridos y antiguos combatientes. Y por último, vamos a terminar con la semblanza de Concepción Arenal, haciendo referencia a su actividad y a sus escritos. Todos ellos, movidos por el deseo de mejorar a la sociedad, se hacen desde un sentido, una conciencia trascendente de la vida. Hizo compatible, y es una nota muy importante resaltar ahora, hizo compatible el cristianismo y las reformas o la modernidad, con una conciencia de apertura a las nuevas corrientes penales y sociológicas que venían, que aún ahora nos asombran. Combina las pertenencias a las conferencias con la instrucción libre de enseñanza y se adelanta al Rerum Novarum casi en 20 años en manifestar y proyectar todo este sentido social que tiene el cristianismo. Vista desde la vertiente actual, yo, y doy una opinión, no me explico, no encuentro justificación para que muerta no se hubiera iniciado el proceso de canonización de Concepción Arenal. Y junto con Concepción Arenal tenemos al otro personaje, al otro gallego, que es el venerable Luis de Trilles. No olvidéis que yo, lo que os dije al principio, y si no lo dije, ahora me viene en la memoria, que estamos ante dos gallegos de paz en el convulso siglo XIX de España. El 20 de agosto de 1819 nace en Viveiro Luis de Trilles y Noguerol y fallece el 1 de julio
de 1891 en Zamora, cuando visitaba a un grupo eucarístico por el fundador. Estamos ante un hombre de leyes que, al igual que su paisana, que Concepción, hizo del reformismo y de la caridad el centro de su vida, principalmente a través de la política. Por 2 veces fue diputado, también de la abogacía. Incluso yo insisto que fue un hombre que estuvo obsesionado por proyectar el bien hacia la sociedad y en la ayuda a todos los marginados o perseguidos de la vida. Tan es así que incluso el apostolado eucarístico, que es por el que más se le conoce, es un acto de caridad, ya que para los creyentes no hay mayor entrega al prójimo que promover la adoración de ese regalo de Dios al hombre, que es la Eucaristía. El llevar la Eucaristía, el promover la devoción hacia la Eucaristía, es un acto de caridad, sublime, pero un acto de caridad. Reyes, en las 3 etapas de su vida, Viveiro, recién terminada su carrera, ya como fiscal de distrito, en La Coruña, donde muy joven asume gravísimas responsabilidades, especialmente en el ámbito de la jurisdicción de guerra, muy importante en la época. Es fiscal de artillería, fiscal de ingenieros, fiscal, es auditor, es decir, está en la jurisdicción cuando tiene lugar la sublevación de 1846, que para él tuvo que ser un impacto ver cómo eran condenados y perseguidos íntimos amigos y compañeros de universidad. Y después en Madrid, última etapa profesional, igual que Concepción Arenal, dedicó toda su vida a construir una sociedad más fraterna y más justa. Como político, 2 veces fue diputado en el Congreso, la primera por Viveiro, la segunda por la de Muns, frente a Castelar. Se presentó con Castelar, que había sido presidente de la República, y le ganan las elecciones. Es un defensor de los intereses nacionales y su actuación por 2 veces en sede parlamentaria es la de la denuncia de las injusticias y reclamando el imperio de la ley. En la peste y hambruna que asola Galicia en 1853, es decir, a mediados del siglo XIX, uno de los efectos de la desamortización moviliza a toda la nación, desde la reina a las instituciones públicas y provinciales, y por primera vez, desde una visión legal, económica y sociológica, analiza las causas de aquella tragedia. En el aspecto jurídico, que es en donde brilla más Trelles, es muy importante su visión que tiene del derecho. Y ya en el año, entre los años 1842 y 1846, publica una serie de trabajos en la revista gallega jurídica defendiendo el principio de legalidad, la diferencia entre el ilícito moral y penal, conductas que pueden ser pecado, pero que no son delito. Diferencia los delitos en función al bien jurídico lesionado. Es decir, hay delitos que atentan contra la naturaleza, un robo, un homicidio, y otros que son delitos formales que con menos
menos reproche moral y antijurídico porque afecta a valores artificiales o temporales, que en ese momento son válidos, pero que en otro no son defendibles desde la vía penal. Defiende ya el indubio pero rea. Ya analiza el jus puniendi, es decir, la facultad de castigar y sancionar. Se manifiesta contrario a la prueba en conciencia. Es muy importante esta tesis porque ahora estamos asistiendo a un movimiento jurídico por parte de los jueces en donde se dictan sentencias de acuerdo con el convencimiento moral sin haber base formal y jurídica alguna. Es abolicionista en cuanto a las penas corporales y se opone a lo que él llama la prueba en conciencia y al jurado. Dice que en el proceso lo que no sea una prueba valorable desde el punto racional y desde la lógica no es suficiente para condenar a una persona. Y después veremos en qué caso concreto aplico este punto de vista. Conjunto con un grupo de grandes juristas de España, en 1863, cuando aparece la tendencia codificadora, organiza el primer congreso de juristas de toda España, en el que se iban precisamente a ventilar cómo debía de ser la ley que regulase las relaciones entre las regiones, el derecho testamentario, los contratos y las fuentes de derecho. Él, en este congreso, defiende precisamente como fuente de derecho la costumbre y el justnaturalismo, frente al positivismo rampante que era el que estaba ya entonces imperando. Como hombre de caridad, es también extraordinaria su vida y su actuación. Ya en la capital gallega, con 32 años, visita a los compañeros enfermos y crea, piensen ustedes lo que les estoy diciendo, crea la primera mutua entre los abogados de la provincia para asistir a aquellos que tuvieran dificultades económicas. Se adelanta en 150 años a la mutua de la abogacía, que no se organiza en España hasta 1940 y tantos. Bien, fíjense ustedes qué visión tenía este hombre de la caridad, de la asistencia a los demás. Representa por 2 veces en París a las conferencias de San Vicente de Paúl y allí lleva como tesis principal la incorporación de las mujeres a las conferencias y su extensión a los hospitales y a los cuarteles. Es abogado de pobres tanto en La Coruña como en Madrid, que era como se conocía el turno de oficio entonces, que era gratuito, no como ahora, se cobra. Y siempre lo encontramos como abogado defensor, nunca lo encontramos como acusación. Interviene en sonadísimos procesos, no solo de ámbito nacional, sino internacional. Blanco Roma Santa. Blanco Roma Santa, como saben, era el buhonero de Allariz que fue condenado por la desaparición o muerte de una serie de mujeres. Él hizo precisamente, redactó el memorial por 2 veces a la reina para que se le conmutara la pena de muerte. Y ahí interviene Concepción Arenal y la condesa de Espocimina, Juana de Vega, para que se le conmutara la pena. Defiende a doña Baldomera Larra. Doña Larra era la hija del escritor, que entonces, en el siglo XIX,
creó una banca que llamaba ella de pobres, que tú llevabas el dinero y te pagaba el 30% de intereses, hasta que llegó un momento que todos los ingresos eran insuficientes para los elevados intereses. Fue condenada por alzamiento de bienes y por estafa, y él de forma gratuita la defendió ante el Tribunal Supremo y consiguió su absolución. Es interesantísima la tesis, pero que no nos vamos a extender en ella. Defiende a Caixal Estradé, el obispo de la Seu d'Urgell, detenido por Martínez Campos. Consigue su absolución y va acusado bajo pena de muerte. Defiende a Nouviles, un teniente general del ejército liberal, que habían sido enemigos durante la tercera guerra carlista, pero lo defiende, y lo defiende con éxito. Defiendo al don Lucio de Ella. Es decir, a una serie de personajes de la época, todos de forma brillantísima. Como dijimos, por 2 veces fue diputado, pero es también periodista, funda el periódico El Oriente, es un periódico en donde es el primer periódico en que se edita en Madrid con presencia de gallegos y haciendo mención a la galleguidad como valor para dirigir y canalizar toda su vida profesional. Pero hay 2 aspectos de Trelles que yo ya me estoy extendiendo, creo que ya voy camino de los 3/4 de hora, que no puedo dejar de mencionar. Como ángel de la paz en la tercera guerra carlista y como hombre de la Eucaristía. En la tercera guerra carlista, que estalla en 1872, se manifiesta de manera innegable sus 2 cualidades. La de jurista, que la utiliza para defender sus posturas y suavizar y humanizar la guerra dentro de lo que se puede humanizar la guerra, y la de hombre de caridad. Su intervención en la tercera guerra carlista la realiza incluso con riesgo de su propia persona, de su propia vida y de su propia seguridad, porque ya entonces era un hombre casado con 3 hijos. Y uno se había casado con una viuda, era 4 hijos porque había prohijado al procedente del primer matrimonio de esos 2. Por 2 veces sufre cárcel y destierro por el gobierno de Madrid. Pero él no se amilana. Y aunque en la reunión de Bebey, que es el Consejo Supremo del Carlismo, se opuso a la guerra, ya declarada empieza una actividad que nos asombra por su originalidad, alcance y eficacia. No encontramos, fijaos lo que os digo, y no es exageración, no encontramos en toda la historia de los conflictos bélicos de la humanidad un hombre con el comportamiento y con la labor que desarrolló don Luis de Trelles. Frente a la persecución que se inicia por parte del gobierno contra los carlistas, es tremenda. Se podía desterrar a la gente con una mera sospecha de carlismo y se podía incautar bienes y mandar, si salieron para Francia y para Portugal, muchos. Pero con respecto a la guerra, él desde el primer momento se propone atenuar sus efectos trágicos. Además de asistir a los soldados alfonsinos prisioneros en el monasterio de Irache, que estaba habilitado como hospital de guerra. Si vosotros alguna vez vais a Estella, veréis aquel complejo monacal enorme. Diseña 2 cosas.
Primero, un convenio para el desarrollo de la guerra que acepta el Gobierno de Madrid. Y este convenio es el primero que en la historia de las guerras se redacta. Convenio que es recogido por los ingleses y que sirve de base para unos primeros convenios en la Primera Guerra Europea. Protección de los enfermos, del personal no combatiente, del personal civil, de los niños, etc. Pero algo extraordinario, y es diseñar el canje de prisioneros de un bando y de otro. Y con esta medida se consigue aproximadamente entre 30 y 40.000 prisioneros que alcanzaron la libertad acogiéndose por los canjes. Los canjes era la liberación de presos, de prisioneros de un bando a cambio del número equivalente del otro. No hay una cifra exacta. Yo estudié en el Archivo Histórico Militar el fondo documental que hay al respecto. Están documentados los 20.000 carlistas que se canjearon y algunos del Gobierno de Madrid, pero pocos. Pero si tenemos en cuenta que el canje se hacía por reciprocidad, es decir, un soldado, otro soldado, un cabo, otro cabo, incluso más, por un oficial, el equivalente eran 4 soldados, por un capitán, por un comandante eran más. Entonces, el cálculo que tenemos hecho es de 40.000 prisioneros que alcanzaron la libertad. En 60 canjes que están documentados. Creemos que hubo muchos más canjes se hacía de forma oficiosa, es decir, se entraba en la guerra, en una guerra de represalias, no había frente definido, se entraba el ejército carlista en un pueblo, tomaban el pueblo, y igual hacían pues 15 o 20 o 100 o 200 prisioneros del ejército de Madrid. Entonces, si había por la zona o prisioneros carlistas, pues se negociaba el canje y la entrega de unos a otros. Y de estos canjeados hay 6.000 navarros que habían sido conducidos a la fuerza a Cuba al ser hechos prisioneros. Porque el Gobierno de Madrid, aplicando nuestra normativa y las normas de la guerra, cuando cogían prisionero a un navarro, aunque estuviera exento del servicio militar, si era en edad de coger las armas, lo mandaban forzoso a Cuba. Y Trelles consiguió, por su mediación, que 6.000 navarros que habían sido llevados forzosos a Cuba se reintegraron a España y se reintegraron a sus domicilios. No encontramos en toda la historia de los conflictos bélicos un hecho y una conducta y una acción como la de Trelles. Y quizá en el plano romántico tenemos un antecedente con Alfonso VI, hablo de 1086, en Zalaca, allá a las puertas de Badajoz, que antes de esa famosa batalla, que perdimos los cristianos siendo más numerosos en efectivos que los moros, perdimos la batalla, como siempre, estaba ganada, y en esta época se suspendieron las hostilidades el viernes, el sábado y el domingo. El viernes para que los musulmanes cumplieran con sus obligaciones religiosas. El sábado para que los judíos también cumplieran con sus obligaciones. Y el domingo para que los cristianos pudieran rezar. Es quizá el único
hecho que, pero hablemos, fijaros de cuándo, que asemeja un poco a lo que hizo Trelles. Y por último, ya no quiero cansaros, esto, la gran faceta de Trelles como apóstol de la Eucaristía. Un caso único. No hay otro seglar con la historia y la proyección espiritual de Trelles. No hay otro seglar en toda la historia de la Iglesia. Yo ya sé que no aparece en la enciclopedia editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la enciclopedia biográfica de católicos notables, pero eso es muy frecuente en España. La dirige don fulanito de tal y mete a sus amigos o a sus conocidos o a sus simpatizantes y agranda su figura. Y a otras personas también notables y de mérito en la historia de la Iglesia no se recoge. Pues Trelles, que era hombre de fe, evidentemente, que está en París para representar y asistir a un congreso nacional de las conferencias de San Vicente de Paúl, conoce la adoración nocturna. Y desde ese momento él asume como compromiso moral divulgar esta devoción en todo el mundo, y especialmente en el mundo hispánico, y especialmente en España. Como sabéis, la adoración nocturna fue fundada por Hermann Cohen, un judío converso, pianista, artista, que muere muy joven, precisamente en Spandau. Yo conocí Spandau, la prisión famosa de Berlín, en la que acaba de morir Rudolf Hess, tenebrosa, murió de la peste, creo que en el año 1872 o 73, contagiado de la peste por asistir a los soldados franceses prisioneros de la guerra franco-prusiana. Viene a España, Trelles, y se hace cargo del culto continuo, que era una asociación de seglares que se comprometían a comulgar una vez al mes, y entonces se hace cargo de ella con 50.000 y la deja cuando muere con 200.000 adoradores. Funda el Centro Eucarístico de Madrid, funda la adoración nocturna en España, que al morir la dejó con 60 turnos, y en la actualidad en España, solo en España, hay 1.500 turnos. Hay aproximadamente 20.000 adoradores. Pero eso no es nada. Por España se ha extendido a Portugal, se ha extendido a Guinea, se ha extendido a la República Dominicana, se ha extendido a México, se ha extendido a Argentina y a los Estados Unidos de América. Concretamente en México hay 4 millones de adoradores. 4 millones de adoradores. Funda además las Camareras de Jesús Sacramentado, que deja con 38 turnos en España. Funda la Asociación de Mujeres de Adoración y Vela al Santísimo. Asesora y colaboradora en todos los movimientos eucarísticos extranjeros. Y editor y propietario de una revista eucarística que edita durante 20 años con su patrimonio. Es decir, no encontramos en toda la milenaria historia de la Iglesia un seglar con una proyección y una trayectoria apostólica como la de Trelles. Y por último, señores, queridos amigos, lo de señores me suena un poco raro. Lo estoy viendo aquí a cara de Fernando, lo que estoy contando. De miña paisana Palmira, diciendo, hay que ver qué cosas dice o Antoñito, porque yo para Puntareas soy Antoñito Troncoso, aunque tengo ya 87 años. Pero bueno, como me conocieron
pateando aquellas plazas y haciendo de las mías, ¿cómo voy a dejar yo que tengan esa imagen infantil? Ya está. Esto, ¿qué coincidencias tenemos entre Concepción Arenal y Luis de Trelles? Además de que son dos personas con un carácter decidido y enérgico, que tienen una marcada personalidad, que fueron eficaces en la gestión, que fueron reformistas ante la cultura de su tiempo, valientes, católicos declarados, caritativos y patriotas. Es interesante resaltar que es curioso resaltar que no tenemos constancia de relación personal ninguna entre uno y otro. ¿Por qué? Porque ambos, cada uno militaba en ideologías políticas distintas. Pero sí hay coincidencia en hechos o en acontecimientos en donde tuvieron que ver. Por ejemplo, su pertenencia a las conferencias de San Vicente de Paúl y en la defensa de la incorporación de la mujer que la lleva a la Asamblea de París-Trelles. Sus coincidencias en las reformas y en la crítica jurídico, penal y económica y social que hacen a la sociedad de entonces. En la conmutación de la pena de muerte a Blanco Ramasanta, el famoso hombre lobo, como os dije. ¿Por qué? Trelles redacta el memorial es asumido por Concepción Arenal y por la condesa de Espoz y Mina hasta conseguir la conmutación de la pena de muerte. La preocupación por la cuestión social que es constante en ambos. La oposición a la guerra, la asistencia a heridos y a combatientes y a la rehabilitación de los vencidos, que tuvieron amigos comunes, Massarnau, el arzobispo de París y una serie de intelectuales y hombres de acción de la época. Y su apertura a Europa. Estamos ante dos españoles que son quizá los primeros que abren camino hacia la relación con la cultura europea en los distintos aspectos que tocaron. Y por último, yo termino con esta reflexión. ¿Qué herencia histórica recibieron ambos personajes? Se dice que existe un alma colectiva, un legado común de actitudes. Ambos pertenecen, nacen y se educan en las tierras mindoneses. ¿Acaso Concepción y Trelles recibieron la herencia de los habitantes de aquellas tierras, del conde Santo, que rechazó las invasiones normandas, de San Rosendo, reformador y colonizador en tantos aspectos de la vida social de su época? Lo que sí podemos decir que estamos ante dos personajes únicos en la historia de España. Concepción Arenal como reformadora social y Trelles como pacificador en medio de un ambiente guerra civilista. Concepción Arenal tenía y tiene en Madrid, tiene un monumento en La Coruña, en Orense y Ferrol, no tiene más. Es lamentable que una cátedra de la Universidad de La Coruña con el campus en Ferrol no llevase el nombre de Concepción Arenal. Incluso que en el seno de la universidad, con motivo de su centenario, no hubiera un congreso o un seminario de estudio de su doctrina. Pero bueno, la universidad ahora está en otras cosas. Concepción Arenal tiene un monumento en Madrid. El primero fue construido para Sorey, pero sufrió daños en la guerra y está en el depósito de trastos viejos del ayuntamiento. Trelles tiene unos jardines aquí en la zona de Chamartín, desde la que yo les hablo.
En su día, la Xunta de Galicia y un grupo de gallegos estábamos dispuestos a regalar a Madrid una estatua de Trelles. Pero la Junta de Distrito, un sector de la Junta de Distrito, ya comprenderán ustedes a los que me refiero, se opusieron a que hubiera un recuerdo de este hombre y estamos contentos con una simple cartel que dice Jardines de Luis de Trelles. Tiene un busto en Viveiro. Me consta en la entrada del puerto y me consta que ya le están buscando otra ubicación porque hay alguien en Viveiro que cree que es una provocación que esté el busto de Trelles a la vista y a la entrada del puerto. Una de tantas miserias humanas que hay que en el fondo no pueden borrar la grandeza de estos dos personajes que tanto hicieron por Galicia, por España y por la humanidad. Muchas gracias por haberme acompañado en esta reunión y nos veremos, si Dios quiere, el último sábado de enero para hablar para proyectar imágenes de los santuarios marianos que hay en la zona de Extremadura y de León hasta llegar a Zamora, desde Meria a Zamora. Muchas gracias. Un abrazo a todos. No podemos hablar así. Eh,